¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. Esta noche tengo el gusto de contar con un buen amigo, el periodista Pedro Salinas, que ha sacado hace poco esta bomba de neutrones llamada Mitad monjes, mitad soldados. Un libro que se centra en la congregación El Sodalicio de Vida Cristiana, que incluye serias denuncias de malos tratos y de abusos sexuales dentro de esta congregación que tiene cerca de 30 años de fundada, y de la que el propio Pedro ha sido parte. Él conoce muy bien la lógica del sodalicio, conoce muy bien la historia de la fundación del sodalicio, y a partir de su propia experiencia fue que comenzó a interesarse por el lado periodístico que tiene la historia de esta congregación hasta sacar este libro. Pedro, bienvenido, gracias por acá. Gracias, Raúl, un gusto estar acá. ¿Cuándo llegaste tú al sodalicio? ¿A qué edad? A ver, la historia es... trataré de hacerla corta. Yo tenía 16 años, estudiaba en el Colegio San Agustín, mis padres se acababan de separar, la familia se partió, se fisuró, y eso a mí me golpeó emocionalmente, como a cualquier chico adolescente, muchísimo. ¿Cuál fue mi reacción? Me convertí en un chico problemas de conducta en el colegio, problemas de drogas, me desaparecía los fines de semana, mi vieja desesperada, mi viejo que me mandaba cartas porque, digamos, para tratar de ponerme en orden, me mandaban tíos para, ¿no? En fin, y de pronto anuncia el director de disciplina del colegio, que era un cura español, franquista, que a mitad de año, en julio, me votaban. ¿Te votaban del colegio? Me votaban del colegio. Bueno, el San Agustín tiene fama además de ser bien disciplinado, ¿no? Como colegio, sí. Por eso la palabra franquista... Está subrayada. Sí. Y nada, bravo, es que no se lo podía contar a mi vieja, ni a mi viejo, ni a nadie, ¿no? Era como una pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Y justo aparecen dos jóvenes de 20 y pocos años, que entran a trabajar a un departamento que se llamaba Orientación por el Bienestar del Educando, OBE, sí, que era una oficina que estaba ahí que nadie sabe para qué servía, ¿no? Pero bueno, le dan la chamba a estos dos, que todo el mundo creían que eran como psicólogos o algo por el estilo, y uno se llamaba Luis Capelletti, el otro Jaime Bertel, los dos jóvenes laicos, y entran a la clase de religión, que, me acuerdo, conducía el padre Boyo, un sacerdote agustino, así se apellidaba, sacerdote agustino, al cual, pobre, o sea, la verdad que a mí me ha tenido harta paciencia, yo lo fastidiaba demasiado, y él agarra y le pide a Capelletti, porque yo había decidido no confirmarme, por mí la religión no me interesaba, mi viejo era ateo, mi madre católica, pero no practicante, jamás íbamos a misa, a mí la religión encima me aburría, ¿no? El tema de Dios me parecía una cosa etérea, la clase de religión yo me ponía a hacer caricaturas de la gente en mi clase, tirar papelitos, aviones, qué sé yo. No has cambiado nada, Salinas. No, como el sodalicio cambié, Bueno, y el cura le pide a Capelletti que me ponga primero en la lista, que me tiene que persuadir y que si es posible que me haga un exorcismo en toda regla, ¿no? Por supuesto, en tono de broma. Yo me mataba de risa, bueno, y Capelletti se tomó el tema, ya. Y de pronto, en las siguientes clases, estos patas de OVE tenían el poder o la potestad de sacar a la gente, a los alumnos de clase, algo que... Maravilloso. Claro, que te saquen de una clase de física o de matemáticas, para mí, una maravilla, ¿no? Bueno, y la cuestión es que Capelletti me va haciendo la patería, ¿no? Y a mí me gustaba esta cosa de que me sacara de clase, irnos a caminar por ahí, conversar, y nada, entonces me convencen de ir al retiro, pero le dije, oye, me voy a aburrir. Me dijo, no, mija, no creas, o sea, no se te va a imponer el tema de Dios, van a haber conversaciones, dinámicas de grupo y qué sé yo, créeme que no te vas a aburrir. Bueno, me fui al retiro. Y efectivamente, el tema Dios, el tema religión, era casi un tema tangencial. Lo que primaban eran las dinámicas de grupo,
Y cada vez que entraban al tema religioso, enseñarte los sacramentos y no sé qué vaina, mira, era inmediatamente uno de ellos me sacaba a conversar para hablar de mí, la importancia de conocerse a sí mismo, ¿no? Y qué cosa quieres hacer tú con tu vida, y apelan a esa Ajá. sensación de insatisfacción, de que quieres hacer cosas grandes, importantes, ¿no? Y ellos comienzan a aparecer o presentarse ante ti como que con ellos Ajá. Ahora, vas a hacer esas cosas es bien grandes. curioso, ¿no? Porque esta capacidad de identificar al débil, al confundido y de deslumbrarlo, en el fondo es lo Sí. que hicieron contigo, ¿no? Sí. Terminado el retiro, nos plantearon a un grupo escogido a dedo, de diferentes clases de la misma promoción. En San Agustín había mucha rivalidad entre clases, eso es una característica que había en ese entonces en el colegio. Yo era de la D, los de la D no tragábamos a los de la A, nos llevábamos mejor con los de la C, en fin. Ujú. Y aquí estamos todos mezclados, entonces, Es una nueva versión de la lucha de clases. más o menos, más o menos. Y la cuestión es que se plantea un grupo de perseverancia, y al principio el tema de Dios, otra vez, está como de refilón, pero no es el tema principal, ¿no? El tema son las dinámicas de grupo, las introspecciones, tu autopercepción versus la que tienen el resto. O sea, habían cosas que tú dices, pucha, qué bacán, Ese es nunca me había puesto a pensar en psicoanálisis, esto. ¿no? El yo, el super yo, digamos, de alguna manera Digamos, aplicado o sea, a los retiros, digamos, ¿no? estás en una dinámica, Sí. o sea, no estás jugando fútbol, no estás saliendo a la calle a hacer palomilladas, no estás con tu enamorada, estás en este plan reflexivo sobre cosas que a ti te parecen súper profundas, trascendentes y que tú dices, oye, mis además hay patas no piensan en eso, ¿no? Y además hay una sensación de inclusión, ¿no? Porque No, a ver, eres hay parte de un grupo, tu eres necesidad de aceptado por los pertenencia, mayores, ¿no? Sí. tu necesidad de significación, tu necesidad de reconocimiento, que en un adolescente de 16 años son inmensas, Claro. fuera de que yo, hogar disfuncional, mi viejo fuera, comienzan a ofrecerte figuras paternas, ¿no? Y te acogen, y hay afecto, y te sientes bien, ¿no? Y toda la actitud inicial de la captación es smile todo el tiempo, mira qué bacán la pasamos juntos, oye, vámonos al cine, bacán, vámonos al golfito, vámonos al bowling. Claro. O sea, oye, y estos patas son cristianos, Bacán, claro. bacán, ¿no? No es la cosa aburrida de ir a misa, tú has venido, no, tú ibas a la misa y era pues, alza la frente, tú, era una cosa Pero ese es un marcial, canto. ¿verdad? No, influenciados en canciones fascistas. Claramente. Sí, Sí. te puedo cantar el cara al sol, acá me lo aprendo, todavía me lo sé de memoria. ¿Te sabes el cara al sol? ¿El himno fascista? El Sodalicium tiene sus raíces en el fascismo de José Antonio Primo de Rivera, La falange. el fundador de la Falange Española, que, aliado a Franco, se tiraron a la democracia en España Vamos a durante hablar la Guerra Civil. Vamos a hablar de la historia, pero en el siguiente bloque yo quiero terminar de pasar revista a tu historia personal, aunque sea en lo que nos permiten estos 15 minutos. ¿Cuándo escuchaste por primera vez la palabra sodalicio? Ahí, en el San Agustín, cuando estaban a punto de botarme del colegio y fui a este retiro. Porque, ¿ustedes quiénes son? Somos un grupo joven que se llama Sodalicium Christiane Vitae, que era el nombre en latín, que ahora lo han cambiado o castellanizado y la gente lo reconoce como Sodalicio de vida cristiana, ¿no? Y yo dije, al principio no me salía ni la palabra, y dije, ¿qué es eso? ¿No? No, es un grupo religioso, católico, y me sorprendió que los patas vivieran juntos en una comunidad, ¿no? Todos estos, dije, entre patas, eso me pareció raro. Después ya, digamos, como que lo asimilas. Pero fue ahí y dije, pucha, que nunca había escuchado, ¿no? ¿Y poco a poco te captaron? La captación es gradual, toma años y, digamos, te van apartando de tu familia, te van apartando de tus amigos, eventualmente terminas rompiendo con tu enamorada, aniquilan, eso sí, la figura de tu padre, y de La pronto reemplazan, quizá, la destruyen. para ser ellos, digamos, la figura destruyen. paterna. Sí, ¿no? En mi caso era, oye, tu viejo te abandonó, Ah, sí. tu viejo
¿por qué no pudo hacer empresa acá? Se tuvo que largar porque acá era un fracasado, ¿no? Entonces, y claro, no te la dicen así Sí, a la sí, mala. A la mala te la dicen después. Son más hábiles, Pero claro. al principio te hacen como ver estas cosas y al final terminas odiando a tu viejo. ¿En algún momento te diste cuenta, pensaste, intuiste, supusiste que te estaban manipulando? No, no porque tú veías que percibías o intuías que había una buena intención. O en todo caso, no la querías ver, o simplemente no era capaz de verla, ¿no? Ujú. No tenía malicia, Aparentemente. aparentemente. Vamos a hacer una pausa, Pedro, y cuando regresemos vamos a seguir hablando del sodalicio, vamos a seguir hablando de tu experiencia y de las denuncias contenidas en este libro, muy comentado, que ha aparecido en todas partes, mitad monjes, mitad soldados, aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Pedro Salinas, autor de Mitad monjes, mitad soldados. Pedro, nos estabas contando tu propia experiencia dentro del sodalicio. Nos habíamos quedado en el momento en el que estabas a punto de tomar la decisión de quedarte dentro del sodalicio. ¿Cuándo la tomas? Cuando llego a quinto de media, ¿no? Y ya prácticamente cuando miras hacia atrás, te has distanciado de tu familia, de alguna manera ya no te has distanciado de tus amigos más cercanos y tus nuevos amigos los ves en realidad como gente que puedes captar para el movimiento. Estaba rompiendo con mi segunda enamorada, porque por un momento tuve una duda, en fin. Hay un momento en el cual tú miras para los costados, miras para atrás y lo único que ves es sodálites, ¿no? Y ya vives dentro en tu cabeza todo es sodalicio. Definitivamente hay un trabajo de lavado de cerebro, de formateo mental, que se da como en muchas sectas, porque el sodalicium de esa época, de los años 80, que es la época en la que yo estuve, era una organización de características sectarias por donde las mires, ¿Cuántas personas con lo una integraban? influencia fascista bien clara. ¿Cuántas personas lo integraban en ese momento? Mira, en esa época, no sé, seríamos 50, 70. Yo me acuerdo que terminé el retiro, terminamos en un segundo piso del Colegio Champañá, donde había, o hay todavía, una pequeña capilla que tiene un aforo para, eso, 50, 60, 70 personas paradas, ¿no? Y me impresionaron ahí los cantos marciales, las misas eran como largas, pero las homilías eran como Mel Gibson, digamos, haciendo una arenga, ¿no? A toda su gente, como William Wallace, ¿no? Y duraban tanto que hay gente que se desmayaba. ¿En serio? Se caían, sí, se caían, desmayados. ¿De agotamiento o de éxtasis? No, me imagino que de agotamiento, de estar parado, porque las misas duraban como hora y pico. Ajá. Lo más alucinante era que a veces la gente se caía y si estaban cantando, miraban así de reojo y no lo recogían al pata. Hasta que ya al rato alguien se solidarizaba con el pata y, ¿no? lo levantaba y lo reanimaba. Pero esas cosas raras parecían... Y toda esta inspiración marcial, esta inspiración fascista, ¿de dónde proviene? ¿Tú has rastreado esta parte de la historia? Bueno, a ver, Luis Fernando Figari era... tenía una inspiración josé antoniana muy marcada. Ujú. Yo no he visto eso, pero digamos, varios de los testimonios que conocieron a Luis Fernando en los tiempos aurorales del sodalicio relatan que él tenía en su cuarto una foto muy grande de un señor que estos chiquillos no reconocían, no era Cristo, no era Jesús, era un pata con peinado con gomina, y que después se enteraron que era José Antonio Primo de Rivera, alguien del cual jamás habían escuchado hablar, y que era el fundador de Falange Española, Sí, claro. que fue esta agrupación político-militar católica, Ultraconservadora. que se alió con Franco, digamos, y pelearon en la guerra civil y se tumbaron abajo la democracia en España. El libro se llama Mitad monjes, mitad soldados, no porque sea una frase de Figari,
La frase es justamente de José Antonio Primo de Rivera. Y toda esta cosa, esta mística que coctelea lo religioso con lo militar, está muy presente en el Sodalicium desde sus inicios. Otra cosa más, Figari era de los que veía, ¿no?, videos de Hitler y de Mussolini. ¿En serio? Sí. Y a mí una vez me quiso prestar sus casetes con marchas nazis. ¿Con qué propósito los veía? Porque le gustaba... ¿Como oradores? Como oradores. Le gustaba, ahí cuenta un testigo que le gustaba más Hitler que Mussolini, no sé, pero era un poco, digamos, además cuando hablaba Luis Fernando, tú veías que efectivamente copiaba algunos gestos que le salían pésimos, ¿no? Porque Figari como orador era muy malo. Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Sodalicio? A ver, yo me vinculo, como te contaba, mediados del 80, que era la época que me iban a votar. Al final no me votaron porque justo hubo un cambio de director de disciplina, pusieron a un laico, al profesor Pérez Vargas. Mira, ¿cómo será que me acuerdo de su nombre? Porque me salvó la vida. Gracias, profesor Pérez Vargas. Me vinculo ahí, entro al Sodalicium en diciembre del 83, creo, y me voy el 20 de enero de 1987. Mira, todavía recuerdo la sensación de libertad, o sea, el tramo, porque me fui caminando desde las casas de formación de San Bartolo hasta la carretera, como cada paso que daba era... Porque salirte es un ligero. Trauma. Es que salirte es un trauma. Claro. O sea, no es que... Bueno, es que pierdes a tu familia, ¿no? O sea, pierdes esto que ha sido tu seguridad. Estás con el cerebro lavado, claro. Estás formateado. ¿Tú has visto a estos musulmanes que se ponen una faja con explosivos? Sí. Talibanes, sí. Eso eres, en eso te conviertes. O sea, yo he sido un fanático, Ajá. he sido un fascista, es un facho agresivo, cristiano, bajo el ropaje de la cosa religiosa, pero yo he sido un fascista violento en mis maneras de aproximarme a la gente y de reclutar gente, ¿no? Como lo era Figari. Y tú lo ves, métete a ASI Prensa, que es la agencia católica de informaciones que dirige el sodalite Alejandro Bermúdez, sí. Y métete a ver sus tweets. Cómo trata a la gente que piensa distinto a él. Sí, es bien piadoso, ¿no? O sea, no es que discrepa y, oye, no, pienso distinto, no, dice, oye, descerebrado, ¿no? Oye, gusano de no sé dónde, oye, cucaracha, oye... Y el tipo es de los antiguos del Sodalicio. Claro. Como Erwin Schoich, otro digamos, que es bien curioso, el perfil que yo tenía. Es bien curioso, ¿no? Quiero hacer una pausa, sí. un pequeño paréntesis en la historia que estás contando para reflexionar sobre eso que acabas de decir. ¿Cómo es que hay un momento en el que las personas que participan de estas organizaciones religiosas, inspiradas, digamos, en la doctrina católica, se olvidan de la doctrina católica, ¿no? Se olvidan, digamos, de los mandamientos, se olvidan del catequismo, se olvidan de la piedad, se olvidan de todo lo bueno que se supone que uno debería hacer como buen católico, ¿no? Y se transforman en gente que lo que hacen es básicamente defender este mundo. Sí, pero la cosa va un poco más allá, Raúl. Estamos hablando de una organización que ha sido hecha a imagen y semejanza de Luis Fernando Figari. El diseño, la concepción, el armazón, la arquitectura del Sodalicium está hecha para darle todo el poder absoluto a una sola persona, que es el superior general y en este caso fundador del movimiento, Luis Fernando Figari, y que entendía la formación de sus sodálites, quebrando su voluntad, sometiéndolos, inculcando que la obediencia es la mayor virtud que puede tener un sodálite, el que obedece nunca se equivoca, la obediencia es la columna vertebral de la espiritualidad sodálite, el espíritu de independencia es muerte para la comunidad, es un peligro, claro. El pensamiento único no se plantea como pensamiento único, pero, o sea, tú ves, o sea, yo veo un sodálite a 1 kilómetro, lo reconozco, ¿no? Por cómo se viste. Por cómo camina, ¿no? Y si ya comienza a hablar, o sea, más rápido. Sí. Nada, es
te conviertes en eso, en un ser autómata, robotizado, intransigente, intolerante, que además crees que tú eres el poseedor de la verdad. Ajá. Y Figari cuando habla, es el Espíritu Santo o el propio Dios que habla a través de él, ¿no? Entonces, la voz del superior es la voz de Dios. Tremendo. Y tú te la crees. Y tú te la crees. Y al aniquilar la figura de tu padre, aparecen estas figuras paternas que se convierten en tu director espiritual, el superior de la comunidad y el capo di tutti i capi, que es Luis Fernando Figari, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos quiero hablar de lo que viste dentro. Es decir, de aquello que ahora resulta escabroso, pero que a ti te pudo resultar natural en ese momento, para comenzar a hablar del libro a partir de tu propio testimonio. De acuerdo. Hacemos una pausa en Casa Tomada, regresamos con Pedro Salinas. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Pedro Salinas, autor de Mitad Monjes, Mitad Soldados, antes de Mateo Díez, que fue, me parece, la primera incursión literaria en ese momento. Gracias por lo del literario. En el mundo del sodalicio. ¿Qué fue lo que viste dentro de la congregación estos 7, 8 años que viviste ahí, que ahora miras y que te puede parecer repulsivo, sorprendente, excesivo? A ver, como te comentaba, yo entré en diciembre del 83, cuando estaba todavía en el colegio, en quinto y media, y me fui en enero del 87, y en comunidades viví 2 años y medio. Ajá. Y me tocó la mala suerte, en ese momento era la buena suerte, de formar parte de la primera generación, de la primera hornada que entraba a inaugurar las 2 casas de formación en San Bartolo, que eran Nuestra Señora de Guadalupe, que estaba frente a la isla, al costado de una especie de peña, y Inmaculada del Rosario, que era una casa que estaba al inicio en la playa sur, digamos. La playa de los tablistas es la playa norte. La playa sur es una playa tranquila. Y nada, yo estuve ahí 1 año completo, después me mandaron a Arequipa, y en el ínterin estaban otras casas por tiempos cortos, una casa en la Avenida Brasil, donde hice mi prueba antes de entrar a San Bartolo por 2 meses, y he estado también en una casa en Barranco por algunas semanas. Pero mis periodos más largos fueron el primer año de San Bartolo y el segundo, que fue en Arequipa. ¿Y qué cosa había ahí? San Bartolo fue el infierno. No sé cómo describir San Bartolo, porque todo lo que se vivía ahí era una cosa experimental para Figari. Figari se convirtió de pronto en el Mengele de este grupo de jóvenes, que no llegábamos a 20 en ese momento en las casas, donde él iba un día sí, un día no, para monitorear, digamos, las cosas que teníamos. Siendo dueño que hacer. de su voluntad, de su libertad, incluso de su integridad física. Sí, porque ahí, a ver, lo que predominaba eran lo que se llamaban las órdenes absurdas. ¿En qué consistían estas órdenes absurdas? En mandatos, edictos, úcases que soltaba el superior, o había un formador ahí que era Alberto Gasso, que estaba estudiando teología e iba a ser cura, el tercer cura del sodalicio, y consistían, por ejemplo, Raúl, 3 de la mañana, además te despertaban y te decían, mitad monje, tú, mitad soldado, ¿no? Así era. Así eran las levantadas en todas las comunidades sodalites, pero en esa época casi todo se inventó ese año en San Bartolo, el tiempo que yo estuve. Entonces, por ahí venía el superior y te decía, 3 de la mañana, Raúl, tú, mitad monje. No. Ponte ropebaño, agarra un papel, un lapicero, y te vas nadando hasta el último bote, a ese que dice Santa Rosa o como se llame, porque todos los botes tienen nombre. Te vas nadando, no se puede mojar el papel, no se puede mojar el lapicero. Yo no sé cómo haces, pero te subes al bote
escribes lo primero que se te ocurre y regresas con tu papel y lapicero sin mojarse y me lo dejas en mi mesa de noche. Te pones pijama y nada. ¿Esa te la estás inventando o es...? Eso me pasó a mí. Eso te pasó a ti. Claro. No, o sea, eso me pasó a mí. Acá hay más historias totalmente distintas. Yo te cuento las que me pasaron a mí. Ajá. O, por ejemplo, llega un día Figari con un sodalite aspirante que quería entrar a vivir en comunidad y en una de las casas donde estaba yo, agarra Figari, nosotros ya teníamos meses ahí, ya estábamos bien curtidos, agarra y le dice, oye, tú para entrar acá tienes que ser macho, tienes que ser hombre, o sea, tienes que tener cojones, no puedes ser una hembrita, o sea, digamos, no... A ver, el lenguaje de Figari era súper procaz, además de sexual, o sea, acá estoy hablando, digamos, lenguaje para niños, digamos. Y de pronto agarra y le dice a uno, Rafael, tráete de la cocina una vela y los fósforos. Era la época del terrorismo, teníamos apagones de vez en cuando en la playa, en San Bartolo. Entonces sale Rafael con la vela, los fósforos, prende la vela y le dice, Daniel, ven para acá. Daniel Murguía, que fue el primer pederasta ampallado en el 2007 por la prensa. Le dice, remángate la manga y pon el brazo bajo la flama. Y Daniel, sin inmutarse, y fíjate, suficiente. Pedro, ven para acá. Cara de póker, porque digamos, sabíamos cuál era la idea de Figari, era apantallar a este pata, ¿no? Tú quieres entrar acá, mira de lo que son capaces mis sodalites, ¿no? Yo agarré, me remango la manga y pongo el brazo bajo la vela que Figari mantiene. Pasaron los segundos y yo dije, me dará pues el mismo tiempo que le dio a Daniel, que fue más o menos rápido, ¿no? No, en mi caso comienza a aparecer una ampolla, o sea, es como que metes un huevo a la sartén y ves eso, ¿no? Una cosa circular que va creciendo, rojo, o rosado, y después se va volviendo todo rojo, y yo te lo juro que el olor era así, intenso, y ya además era notoria la cosa, y recién Luis Fernando dice, ya, suficiente. Y dice, ya, anda a lavarte. Y me fui al baño, a la cocina, y por supuesto con el agua helada. Pero ¿no? Eso es la destrucción de la autoestima. Ese día, Figari acuñó la frase, el dolor es ilusión, ¿no? Que yo mismo me acuerdo, escribí en un afiche gigante, porque a veces ponías los lemas que nos regalaba Figari en sus visitas, que todos supuestamente son momentos de sabiduría. Sí. No, además había la costumbre de que cada vez que iba Figari, que era como digo, un día sí, un día no, al momento de retirarse, tú te ibas a tu cubículo a apuntar qué reflexiones extraías de la visita del fundador, ¿no? Porque él era de los que decía, son pocas las órdenes religiosas en el mundo que tienen a su fundador vivo. Y ustedes son parte de la primera generación hasta que yo me muera, ¿no? Entonces un poco... Eran afortunados. Exactamente. Aprendan de mí, saquen el jugo. O sea, él se creía un santo, un sabio. Un iluminado. Se cree todavía, ¿no? Probablemente. Probablemente. El culto a la personalidad de Figari, mira, era así, estalinista, hitleriano, era fascista. Claro. Fascista por donde lo mires. Él llegaba y decía, quiero una cola inglesa. La cola inglesa ya no existe, ¿no? ¿De dónde va a sacar una cola inglesa? Si no había cola inglesa, le caía un castigo, pero de esos así horribles, al pata que estaba encargado de las compras de la casa. Que nada más encima teníamos poco presupuesto, poca plata, en las casas de raíz había mucha austeridad. Sin embargo, por ahí Figari dice, bueno, me voy a España un mes, me voy con Germán, se iba. O con Alfredo Garland, que era el otro, ¿no? ¿Cómo puede ser que con eso que estás describiendo tú, el germen del sodalicio que has descrito como algo también muy pequeño al comienzo, creciera, adquiriera las dimensiones y el poder económico que ha terminado adquiriendo? ¿Cómo sucede eso?
no lo sé, debemos saber, el target es ¿Tú crees que la sociedad peruana es un campo fértil para una sí, organización de ese tipo? como la sociedad santiaguina para el Opus Dei, Legionarios de Cristo y otros por el estilo, y el Sodalicium, que también ha entrado. O la mexicana para los... O la mexicana con los Legionarios de Cristo. América Latina tiene esta predisposición a confiar a sus hijos a la Iglesia Católica, ¿no? Y en este caso, el Sodalicium es uno de estos movimientos ultraconservadores, fomentados, propiciados, empujados por Juan Pablo II durante su papado y que se multiplicaron por todas partes, comuniones e liberaciones en Italia, focolares, neocatecumenales, legionarios de Cristo, el Opus Dei. El Opus Dei creció mucho, claro. El Opus Dei se convierte en prelatura personal con Juan Pablo II. Exacto, sí. Juan Pablo II quería movimientos muy parecidos al Opus Dei en todas partes del planeta para pelear contra el marxismo, que en ese momento se traducía en la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez encima era peruano, y como comprenderás, Figari quiso sacarle partida a eso y se nos adoctrinaba, digamos, en cómo sacarle la mugre. ¿Tú lo has hablado con Gustavo Gutiérrez en alguna ocasión? No, la única vez que yo lo tuve aquí a Gustavo Gutiérrez fue en un evento en el Colegio de Jesús en la Avenida Brasil, cuando vino el cardenal Ratzinger, y toda la cosa logística se la encargó el arzobispado al Sodalicium. Mi trato con Gustavo Gutiérrez no fue muy afectuoso, como comprenderás, porque cuando apenas entró, teníamos las indicaciones casi de agarrarlo del brazo, otro sodalite que no voy a decir su nombre, y llevarlo hasta la primera fila. Yo recibí a Ratzinger, por ejemplo, ¿no? Ahí en el Pozo de Santa Rosa, me acuerdo que le sacó un papelito, le presté mi lapicero, apuntó un deseo y lo tiró. Creo que decía, quiero ser papá. Vamos a hacer una pausa, Pedro. Cuando regresemos vamos a hablar de lleno del libro, mitad monjes, mitad soldados, que tiene cerca de 30 testimonios, es decir, lo que tú has contado, digamos, estos abusos físicos, de lo que tú has contado al abuso sexual, hay un tramo muy pequeño. En el caso del Sodalicio tú lo has atestiguado y lo has contado bien, se salvó, o sea, ocurrió. Hay muchos testimonios de abusos sexuales y muchos que no se conocen y muchos que seguramente no se conocerán justamente por la formación de los sodalites. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Pedro Salinas. Pedro, lo que tú has descrito es terrible en términos físicos y de lo que tú has descrito a los abusos sexuales hay un pequeño paso, que en el caso del Sodalicio se dio. ¿Tuviste abusos sexuales cuando tú estuviste dentro del Sodalicio? No. Yo, como recordaste hace un rato, en el 2002, para sacarme los chips de la cabeza y para descablearme, ¿no? Escribí Mateo 10. Mateo 10, que era una suerte de exorcismo personal a través de una novelita que de literaria no tiene nada porque está pésima, malaza, Raúl. La historia es buena, yo creo que la historia es buena, donde metaforizo mi tránsito por el Sodalicio. Cuando yo escribí la novela, en dos momentos diferentes me buscaron dos personas que acusaron a Figari de perversiones sexuales. Yo le pregunté, ¿pero a ti te pasó o a ti te pasó? Y los dos me dijeron que no. Entonces, ¿cómo te voy a creer? Yo he vivido ahí, yo he estado adentro y no he visto nada de lo que tú me dices. O sea, he visto brutalidades, he visto salvajadas perpetradas por Figari, que es un personaje cruel, perverso, de verdad que malo, ¿no? Sin embargo, algo sexual, no. Sí hubo retrospectivamente un incidente de connotaciones sexuales que en su momento yo no pasó así. Mi director espiritual un día me dice, Pedro, tú eres una persona muy tensa, ¿no? Y para efectos de la oración eso no ayuda. Entonces, yo te voy a enseñar técnicas de yoga para mejorar eso. Entonces, en una dirección espiritual me dice, quítate la ropa y quédate en calzoncillos. El viejo truco de las técnicas de yoga. Bueno,
Yo, sin dudarlo, me quité la ropa y me quedé en calzoncillos. Échate en el piso, cierra los ojos, de pata muy profesional, ¿no? Saca un puntero desplegable, en esa época no habían punteros láser, ¿no? Acero inoxidable, y yo estaba ahí y comienza a tocarme por acá, efectivamente los hombros, además que quiero identificar tus chakras. Entonces, y de pronto me toca la ingle, y yo me siento como un resorte, abro los ojos, y el pata me sigue hablando. No, ya cámbiate nomás, vístete. Mira, estoy detectando que tu manera de hacer yoga, por ejemplo, está fallando en la respiración, porque la respiración en el yoga es diafragmática. Te voy a alcanzar acá, te voy a prestar un libro mío de 10 técnicas de yoga cristiano. Entonces, lo que yo pensé que era un incidente raro, ¿no? Dije, este pata, ¿por qué me toca ahí? Dije, pucha, que estoy pensando mal, ¿no? Yo me sentí mal. Dije, estoy pensando mal de este pata. Y el pata, o sea, simplemente pasó página y chao. Eso vino a mi mente cuando me entero de el caso Germán Doig, que era el número 2 del Sodalicium, el hombre más cercano a Luis Fernando Figari, que murió en el año 2001. Cuando pasa lo de Germán, y me entero por la propia víctima de cuál había sido la técnica de seducción de Germán, que era también a través del yoga, recordé ese incidente. E inmediatamente llamé a mi hermano, que él sí era dirigido espiritual de Germán. Él vive en Buenos Aires, y lo llamé, ¿no? Le digo, oye, Jorge, me acabo de enterar de esta cuestión de Germán. Y mi hermano, como yo, que también me puse negacionista, no, Germán, no hay forma, o sea, porque Germán era un tipo carismático, era un tipo bacán, o sea, todos los sodalites queríamos ser como Germán. Germán era el modelo sodalite, no Figari. Me dice, no, le digo, créeme, porque he hablado con una persona que me ha dicho que ha sido víctima de Germán, me ha dicho el cómo, cuándo, que es una experiencia bien dura como entrevistador y que narro en la introducción del libro. Porque fue de verdad como experiencia una cosa inenarrable y muy fuerte. Él se puso a llorar frente a ti, recuerdo. Sí, leído, ¿no? sí. Y mi hermano me dice, le digo, pasó alguna vez una cosa rara, acuérdate. Bueno, una vez efectivamente me dijo para hacer yoga, ¿no? Y me quedé en calzoncillos y en un momento cuando ya me dijo, ya vístete, me dijo, no, pero mi hermano dice, oye, ya me puedo cambiar. Sí, pero ¿por qué no te dejas un ratito los calzoncillos para ver cómo está la cosa por ahí abajo? Y mi hermano se bajó los calzoncillos, Germán se le quedó mirando, subió los calzoncillos y ya, como si no hubiera pasado nada. Dijo, pero sí, o sea, claro, pero fue raro. No, es que, digamos, después de tantas órdenes absurdas. Por eso. Es normal, Exacto. Buena, Raúl, porque todo el mundo te dice, oye, a ti te piden que te quedes en calzoncillo y tú atracas. Ya yo tenía 17 años, o sea, pues, entonces tarado, qué cosa, ¿no? No, lo que pasa es que tu director espiritual es tu papá, es la persona que quiere lo mejor para ti, es tu mentor, tu tutor, digamos, tu mejor amigo. La persona en la que más confías, la persona que está buscando para ti la santidad, la perfección, el pata que te aconseja. O sea, eres incapaz de dudar de cualquier atisbo de maldad en la otra persona. Acto seguido, me voy donde José Enrique Escardó, quien fue el primer denunciante de los abusos físicos del Sodalicium. Del que se rieron mucho en el momento que hizo la le dijeron loco, le hicieron fama de loco en el Sodalicium. Y José Enrique, en las 5 crónicas que él cuenta en la revista Gente, de todas de abusos físicos y maltrato psicológico, que son las que yo también cuento en Mateo 10, solamente que en forma novelada, él sí acusa con nombre y apellido. José Enrique, ese tiene una historia también con Germán. Le dice, oye, tú sabes que vas a entrar a San Bartolo, y en San Bartolo la exigencia física es muy fuerte, entonces nada, hay que prepararte. Y quiero ver cómo está tu tonicidad muscular. Así que sácate la ropa.
Y José Enrique se queda en calzoncillos, se saca la ropa y Germán comienza a palparlo, ¿no? Y José Enrique al principio lo toma pues como un entrenador de rugby, pues también debe ser más o menos lo mismo con sus jugadores. Hasta que en un momento él siente algo extraño y dice, "Oye, Germán, se siente incómodo", y dice, "Germán, ya me puedo cambiar". Y Germán, sí, ya cámbiate nomás, que no sé qué, efectivamente, todavía estás un poco fofo, necesitas hacer más planchas y, no sé, le da una serie de indicaciones para hacer ejercicios. Y José Enrique también dijo, pucha, que he pensado mal de Germán, ¿no? Bueno, cuando yo me reúno con la persona que hace la investigación al interior del Zoalicium y destapa lo de Germán Doig, que es, curiosamente o paradójicamente, no un sodalite, sino una fraterna, que es la rama femenina del Zoalicium, Rocío Figueroa, que es la heroína de la historia, cuando me cuenta más cosas de las que ya me había contado Francesco, que es la víctima de Germán, atamos cabos. Y yo, oye, o Germán se la contó a mi director espiritual, o mi director espiritual se la hizo a Germán, o alguien que está por encima de ellos se la hizo a los dos. El único que estaba encima de ambos era Luis Fernando Figari. Y ahí recordé a las dos personas que me buscaron en el año 2002 y yo no les di crédito, no les hice caso, y que les he pedido públicas disculpas tanto en el libro como el día de la presentación del lanzamiento de Mitad Monjes, Mitad Soldados, porque tenían razón. A partir de ahí comencé a buscar víctimas de Figari y las encontré. ¿Cuántas víctimas encontraste de Figari? 3. 3 víctimas de Figari. En total, ¿cuántas víctimas de abusos sexuales has encontrado dentro del sodalicio? En el libro hay 5. 3 que acusan a Figari, una que es víctima de Germán Doig y otra que es víctima de Jeffrey Daniels, conocido como el apóstol de los niños, y que terminó siendo un depredador sexual serial de chiquillos y que el Zoalicium encubrió por lo menos durante un año en San Bartolo, que lo tenían escondido en una casa y le permitieron el tránsito luego para irse a Estados Unidos, donde radica actualmente porque él tiene nacionalidad norteamericana. Ahora, hay más casos que he encontrado. Pero que no puedes incluir. Pero que lamentablemente no puedo mencionar a estos pederastas que se me han escapado, porque los testimonios, al final, por más intentos míos de persuadirlos para que hablen, y poniéndoles, guardando la reserva de sus nombres, no quisieron, en algunos casos, y otros me pidieron, ya estaban en el libro, me pidieron hacia el final que lo sacara. Y bueno, yo he respetado eso, pero sí, hay más. Hay más, o sea, no es una cosa aislada. Yo he conocido a Daniel Murguía, he conocido a Jeffrey Daniels, he conocido a Germán Doig. O sea, he visto cómo esta gente que entró con la mejor intención de querer transformar las cosas, de querer transformar el mundo, con el tiempo se ha malogrado. ¿Por qué pasa eso? Porque la institución te lleva a esa cuestión. El abuso del poder te lleva al maltrato psicológico, que es en realidad uno de los daños que más permanecen. La prensa se ha quedado en el tema de los abusos sexuales, porque el morbo, lo que más llama la atención, porque realmente los testimonios son escalofriantes, ¿no? Escabrosos, además, sí. Pero yo te digo, el maltrato psicológico, el daño psicológico que yo he sufrido en carne propia, más el maltrato físico, la coerción psicológica, la anulación de tu libertad, el sometimiento de tu voluntad, la violación de tu correspondencia, y etc., y etc., y etc., es tan brutal como lo otro. El abuso sexual simplemente es una consecuencia última de todo lo anterior. Y el Zoalicium, lamentablemente, ha echado sus bases sobre este tipo de organización, sobre este tipo de formaciones absurdas que tienen, según el abogado de Figari, no, eso es lo que se hace en cualquier escuela militar. Mentira. Han habido infantes de marina que han estado en el Zoalicium y te dicen, oye, la escuela naval era una escuela de señoritas al costado de esto. Están ahí los testimonios, o sea... Además, yo creo que el ejército y la iglesia no son lo mismo, ¿no?
O sea, esa metáfora no la entiendo muy bien. Son instituciones similares, solamente que tú en el ejército, Jerárquicamente, en la pero marina, una para matar, una para hacer guerra, no, claro, y el exactamente, otro es para que es lo que dice uno salvar de ellos. armas. Oye, yo entiendo si nos estuvieran educando para la guerra, ¿no? Vamos a pelearnos con Chile o con Ecuador y me estás formando, digamos, de esa manera, me estás educando en la violencia para eso, Sí. para matar. Pero supuestamente es una institución religiosa que en teoría debería educarte pues en la caridad, en valores cristianos, La paz, humanos, amar a los demás, amar al prójimo como a ti mismo y qué sé yo. Pedro, ha salido el libro, ha habido reacciones, Figari sigue viviendo este exilio dorado en Roma. Ujú. No sé si... Se ha zurrado en su superior general, se ha zurrado en el cardenal Cipriani, se ha zurrado en toda la organización que está desconcertada, que está perpleja. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué está desconcertada y por qué está perpleja la institución? Porque está hecha a imágenes y Exactamente. semejanza de Figari. Exactamente. Entonces, si una institución está hecha a imagen y semejanza de un abusador y de un violador, es una organización que tiene que desaparecer, ¿verdad? O rehacerse. Ujú. Porque, a ver, a Figari lo tienes que eyectar en una, lo tienes que expulsar. Mira cómo se está resistiendo la fiera, que está herida de muerte, pero que todavía se resiste a morir y se resiste a que le venzan, le ganen en esta batalla. Una vez que lo expulsen, que voten a la manzana podrida, lo siguiente es o refundas y haces una organización totalmente nueva, Sí. o efectivamente Y la una pregunta ingenua quería hacerte. ¿Quién paga la defensa de Figari? Mira, en algún momento a mí me dijeron, me mandaron el mensaje, Pedro, no te vamos a demandar, ¿no? Ujú. Porque obviamente el Sodalicio está enterado de la investigación hace 4 años y medio. Yo he conversado con el superior general en 2 oportunidades, hemos hablado por teléfono y tenemos varios correos electrónicos entre él y yo. Ellos sabían perfectamente que la cosa venía y cómo venía. No me han dado una entrevista, pero sí ha habido, no puedo decir que no ha habido una actitud de apertura, por lo menos en el caso de Moroni, que es de mi generación en el Sodalicio. Tuve la suerte de eso, de que Sandro y yo nos conociéramos El superior actual, ¿no? Sí. Ujú. Y ahí me mandaron un mensaje a través de una tercera persona, Pedro, no te vamos a demandar. Bueno, igual yo me preparé como por si acaso, porque... Qué piedra digamos, gorda. ¿ah? Piedra gorda, es una cosa de esa, Sí, era de sí, tu sí, imaginación. sí. Pau ya se estaba preparando psicológicamente para entrar a Santa Mónica y yo a Piedras Gordas unos mesecitos. Pero, dijeron, y si Luis Fernando te quiere demandar a ti a título personal, porque yo dije, o sea, si no es esta institución, va a ser Figari, porque Figari, conociéndolo, no se va a dejar, como no se está dejando. Ujú. El Sodalicium no le va a dar un sol porque él depende actualmente en todo del Sodalicium. Bueno, Bueno, alguien tiene ha que contratado a un al abogado. estudio Rodrigo, que es uno de los estudios más caros de Lima, y le ha puesto a Juan Armando Lengua Balbi, que es un abogado, digamos, que no es el abogado de los pobres, ¿no? Pedro, bueno, ha sido una investigación brutal que ha durado 4 años y medio, que ha traído unas consecuencias increíbles, que ha generado una unanimidad que creo que ha terminado blindando a la propia investigación, porque claro, Yo estoy sorprendido, ¿eh? ¿verdad? Positivamente. ¿No es cierto? Por la Yo pensé unanimidad que que iba ha a haber, generado. que iba a ser una cosa mucho más encapsulada, focalizada en Y que te iban a hacer bullying. en la institución, Justamente por eso. que iba a recibir, digamos, el trato que le dan a todos los críticos, pero ha sido tan fuerte la reacción de los medios, de la opinión pública, de las redes, de la misma gente del Sodalicio, de las agrupaciones marianas, del MBC. Claro que siempre tienes a los radicales, pero que en este caso se convirtieron en la minoría. Y aún así fueron silenciados por sugerencia del superior general del Sodalicio. Así las cosas, nada, yo creo que además pensé que mucha gente iba a interpretar o acusar al libro como este es un ataque contra la Iglesia Católica, este es un periodista anticlerical y qué sé yo, que algunos lo han dicho también, ¿no? Pero
que no lo es. O sea, si tú lees el libro, se trata de una investigación... Además, a la hora que uno revela las ovejas negras, está haciendo algo bueno para la iglesia más bien. Bueno, como le dije a un amigo, mira, yo al Suadicium en su momento lo quise muchísimo. Yo entré al Suadicium para hacer la diferencia, con el deseo de transformar las cosas y si podía transformar el mundo. Creo que con este libro he aportado con un granito de arena para que mis ex correligionarios vean la verdad, ¿no? Y de alguna forma me he sentido más odálite que nunca. Pedro, muchísimas gracias por venir aquí a Casa Tomada, es un gusto enorme. Gracias, Raúl. Y felicitaciones por esta investigación, por lo que está pasando con esta investigación. Yo creo que uno hace estas investigaciones para sacar la verdad. Y lo que pasa después tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el Poder Judicial. Yo ya cumplí. Exactamente, exactamente. Y vaya que cumpliste. Gracias nuevamente. Gracias, Raúl. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Nos encontramos la próxima semana. Permiso.